Hey querida, bienvenida a un nuevo episodio de Resplandor. Hoy tengo el placer de que tengo conmigo a Laura Álvarez. Ella fue la recomendada en el episodio 18 por Ana Rodón. Y bueno, tengo que decir que si no iba a ser recomendada, yo la iba a traer sí o sí, porque tuve el placer de hacer una mentoría con ella hace unos meses y te respeto mucho como profesional, como persona, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, de verdad tengo muchísimas ganas de esta conversación porque estoy segura que va a ser súper potente. Gracias, bonita. Bueno, y para empezar, me gustaría que te presentaras un poco. Ya sabéis que a mí me gusta conocer más esta faceta tanto profesional como personal, así que cuéntanos quién es Laura. Pues a nivel profesional, soy Laura Álvarez, soy mentora de planificación y productividad y ayudo a emprendedoras a ganar esa estructura, ese orden y ese foco en sus negocios para que puedan avanzar en sus negocios, puedan hacerlo crecer, alcanzar esos objetivos, pero desde un punto de vista en el que podamos disfrutar de ese proceso también y que no tengamos que vivir apagando fuegos, sino que realmente podamos avanzar de una forma más calmada, disfrutando y con muchísima más claridad. Totalmente, sí, sí. Y bueno, y esa Laura más persona, digamos, ¿qué nos quieres contar de ella? Y a nivel más personal, pues cuando no estoy trabajando, lo que más disfruto hacer es pasar tiempo con mi familia, con mi bebé, esa es mi máxima prioridad. Y luego también, pues me encanta el buen café, leer, bailar y también disfruto muchísimo de buscar buenas cafeterías para poder tomar el desayuno, que para mí es la comida favorita del día. Yo igual, o sea, las cafeterías es que, madre mía, encima hace poco he hecho una creación de identidad para una cafetería, lo malo es que me pilla en Málaga, pero que quiero ir algún día porque es que a mí las cafeterías me encantan, lo que tú dices, un buen café, yo veo una, digo, me voy a sentar un ratito, ¿sabes? Y es algo que me encanta también, Yo sí, también sí. lo disfruto muchísimo. Y bueno, por otro lado, a mí me gusta mucho conocer como la historia que hay detrás de cada emprendedora, de cómo empezó, así que si nos quisieras contar la tuya. Sí. Bueno, pues eso es una historia bastante removida porque empezó hace aproximadamente 3 años. Yo estaba trabajando por cuenta ajena y a nivel personal atravesaba un momento bastante complicado por la búsqueda del embarazo. Yo atravesé problemas de fertilidad y en esa dualidad, digamos, yo me daba cuenta de que no quería vivir de esa manera en un trabajo de 9 a 5 y el día que llegase a ser mamá solo ver a mi hijo prácticamente 2 horas al final del día y los fines de semana. Yo no quería ese estilo de vida, no quería ser ese tipo, em, pues bueno, no quería ese estilo de vida. Y empecé a interesarme por el tema del emprendimiento y demás. Y es verdad que empecé en paralelo, como solemos empezar todas, ¿no? Trabajando por cuenta ajena y empezar a mover nuestro emprendimiento, pero en ese momento tan personal, pues yo creo que no estaba centrada lo suficiente como para poder invertir el tiempo y la energía en el emprendimiento porque estaban más enfocados a nivel personal. Todo esto fue durante muchos años. Al final, en el trabajo tuve que comunicar que estaba atravesando este proceso a nivel personal, porque evidentemente eran muchas citas médicas y demás. Y casualmente, inesperadamente, 2 semanas antes de hacerme la transferencia embrionaria, me despidieron. Al principio fue bastante tenso. Es verdad que yo estaba trabajando en una empresa a nivel de ambiente muy tóxico. Yo no quería pasar mi embarazo allí, pero es verdad que al principio pues fue bastante duro porque yo decía, bueno, me voy a quedar embarazada porque yo sabía que me iba a quedar embarazada. Mi negocio apenas está empezando. Si no funciona, nadie me va a contratar estando embarazada o los primeros meses del posparto, ¿no? Entonces me viene una situación un poco bastante complicada. Los primeros días fueron muy duros, pero luego quise darle un cambio y ver ese despido como una oportunidad a nivel personal para poder disfrutar y vivir mi embarazo súper presente, cuidarme muchísimo y disfrutarlo. Y a nivel profesional, pues tener esa oportunidad también para poder dedicar, sí, el 100% de mi tiempo a levantar este negocio, ¿no? Entonces, ahí empezó mi emprendimiento. Es en verdad, bueno, yo ya conocía esta historia porque me la habías contado, pero es que me parece muy fuerte en general
vamos a dejar aparte las cosas de cómo hacen las empresas en sus gestiones, porque eso pero es como que a veces yo confío mucho en el destino, en la vida en general, y seguramente en ese momento pasaste mucho miedo, mucha incertidumbre y demás, pero una vez estás aquí, ves que está yendo todo bien, que lo que tú dices puedes tener tus horarios flexibles, o sea, yo es algo que también valoro en un futuro cuando quiera ser madre, pero es como ahora, yo creo que es como, ay, pero en ese momento fue como, ay, ¿sabes? Tipo, pero de verdad que me alegro de corazón porque había algo bueno para ti y yo sé que eres una gran profesional, que las cosas están creciendo, así que, jo, por suerte las cosas fueron bien y también porque te lo mereces. Es lo que solemos decir, hay que buscar ese lado positivo a las cosas porque si pasan es por algo y siempre podemos encontrar algo bueno que sacar de eso. O sea que realmente yo hoy en día agradezco muchísimo ese despido. Totalmente, es que salir de la zona de confort, yo en muchas ocasiones me ha dado miedo, pero cuando lo he hecho digo, ay, pero si esto me estaba esperando, yo no sabía cómo, ¿sabes? ¿Por qué no lo he hecho antes, no? Exacto, totalmente. Totalmente. Y ahora mismo en tu emprendimiento, ¿en qué momento diríamos que estás? Tipo, ¿en qué te estás enfocando o qué servicios ofreces? Pues ahora mismo siento que estoy en un momento bastante bonito de mi emprendimiento porque siento que hay evolución y crecimiento. Estoy ofreciendo actualmente un programa individualizado de 4 semanas en los que ayudo a emprendedoras a ganar ese foco, esa estructura, esa claridad en sus negocios para que sepan cómo avanzar hacia sus objetivos, ¿no? Con una meta clara y que puedan trabajar desde esa calma y desde esa claridad. Pero también tengo que decirte que a nivel interno estoy trabajando en un nuevo programa, todavía no puedo contar mucho, ¡Ay! ¡Qué guay! empezará el lanzamiento, pero es un programa que es mucho más profundo. Evidentemente, el enfoque va a ser el mismo, esa productividad estratégica, consciente y flexible, pero también creo que es el resultado de todos estos años de mi formación, ¿no? Como productividad, gestión del tiempo, de acompañar también estos últimos años a todas las emprendedoras, de aplicar nuevos sistemas. Al final he conseguido dar con mi propio método y solo te puedo avanzar que va a incluir, además de otras mejoras, parte de mentalidad, porque creo que la mentalidad Ya va ves. relacionada con el Sí, emprendimiento, pero también directamente con la productividad. Porque si nosotras tenemos esas creencias que nos limitan de que no somos capaces de alcanzar esos objetivos, nos van a obstaculizar muchísimo el camino y nos van a mantener paralizadas. Por lo tanto, es una de las mejoras que quiero incluir y bueno, prontito sabréis más noticias sobre este servicio, pero bueno, qué bueno. estoy enfocada en eso. Más o menos cuándo sale, porque este podcast saldrá yo creo que a final de noviembre. ¿Para entonces habrá salido o no? Pues para entonces, sí, estará a puntito de ¡Ah! salir y ¡Qué guay! ahora Muy bien. Jo, pues yo que he hecho el programa que tenías hasta ahora, puedo decir que es una maravilla, que la plantilla de Notion es una pasada, así que este, si tiene mentalidad y todo, estoy segura que va a ser súper guay. Sí, sí. Y bueno, como ya sabes en Resplandor, pues hablamos de luces y de sombras y me gustaría como hacerte unas preguntas más sobre la parte más bonita y un poco la menos bonita, no digamos fea, pero, una de ellas sería, ¿cuál ha sido uno de los momentos más oscuros de tu emprendimiento y cómo lo enfrentaste? pues sin duda el momento que me viene a la mente es justo cuando nació mi bebé, todo ese posparto que a la vez, como os contaba, estaba haciendo crecer mi negocio, fue muy duro porque, claro, yo cuando nació mi pequeño me tomé las 16 semanas, los 4 meses de maternidad, desconecté totalmente del negocio porque era lo que yo sentía y lo que quería hacer, pero cuando retomé, ¿qué pasó? Que mi contexto, mi día a día había cambiado por completo. Yo ahora tenía un bebé en brazos 24/7, pero una parte de mí me hacía sentir que yo debía ser igual de productiva de lo que era antes. Porque claro, yo, experta en productividad, ¿cómo voy a vender productividad si ahora mismo no me estoy sintiendo productiva? Te entiendo, sí, sí. Pero claro, teníamos que entender que el contexto y la situación eran totalmente diferentes. Noches sin dormir,
cansancio acumulado, la energía a -100 todos los días, las prioridades totalmente habían cambiado. Entonces yo me di cuenta de que realmente no podía medirme con la misma vara con lo que hacía antes. Pero hubo una temporada que me costó bastante, fueron semanas bastante duras y además me sentía culpable porque cuando estaba con mi bebé sentía que tendría que estar invirtiendo tiempo también en mi negocio. Y cuando Claro. el negocio sentía que tenía que estar con mi bebé. Entonces creo que esas primeras semanas, esos 2 primeros meses de incorporarme al emprendimiento después de la baja de maternidad, para mí fueron muy duros, la verdad, son complicados. Normal. Y además, yo siempre digo que nuestro emprendimiento es como nuestro bebé. Entonces, tú estabas siendo o sea, tenías 2 bebés, ¿sabes? Y uno lloraba, lloraba el otro. O sea, realmente, no, creo que fue muy valiente por tu parte y más valiente aún darte cuenta de decir eso, de decir: "Es que ahora no puedo dar mi 100% y es normal". Y justamente creo que es cosas que tenemos que visibilizar y decir, tipo, yo ahora mismo, ¿no? Que he pasado una etapa complicada, mudanzas, no he estado a mi 100% y justamente como yo ya había terminado contigo la mentoría, me di un espacio para volver a reajustar mi vida en sí general y entonces ahora, a partir de ahora, volver a ponerme las pilas con todo lo aprendido, porque hay que entender eso, que al final a veces estamos sobreviviendo, digamos. Y primero somos personas, o sea, porque y tenemos necesidades, pues eso de descanso y demás, y si tienes además un bebé, él también tiene sus necesidades, entonces es normalmente normal y que abrazaras eso me parece maravilloso. Y bueno, ya que hemos hablado, perdona, dime. No, 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 que sí, que absolutamente coincido contigo en que realmente al final la vida manda, nosotras somos el pilar número uno de nuestros negocios y todo empieza, la productividad empieza por cuidarnos nosotras mismas para poder ser capaces de sostener todo lo demás. Totalmente, sí, sí. Y quería preguntar que, bueno, para buscar un poco ya como el equilibrio, vamos a hablar uno de los momentos más bonitos o luminosos. ¿Cuál es el que te vendría a a la mente? Pues yo te diría que es justo después de ese momento de sombra, Ujú. cuando ya no sabría decirte cuál fue el día, el momento exacto, pero sí que empecé a notar que todo empezaba a cobrar sentido, ¿no? De que yo había entendido de que hay muchas formas de productividad, pero que la productividad con la que realmente yo conecto es la que es consciente, la que me facilita la vida y la que me hace vivir de mejor forma, no la que me estresa más, ¿no? Y fue en ese momento cuando entendí que, bueno, que aunque yo sea experta en productividad, que la vida manda, que hay momentos en los que el lado personal nos demanda más y al final ese es el equilibrio. Eso es lo bonito, porque cuando pensamos en equilibrio, automáticamente pensamos en esa balanza de 50-50, ¿no? Personal y profesional, pero realmente esto no es realista, porque hay momentos en nuestro negocio, sobre todo, por ejemplo, al principio, que requiere más de nosotras, más esfuerzo, más tiempo, más inversión, y en esos momentos es normal que haya más parte profesional que personal, pero siempre tiene que haber ese mínimo. Y cuando es al contrario, pues, por ejemplo, en este caso, para mí el posparto requiere muchísimo más la parte personal. Entonces, para mí la clave está ahí, encontrar ese balance, que siempre en nuestra semana haya ambas partes, pero siempre es algo que fluctúa, algo que se va moviendo, porque al final es vida, o sea, es movimiento constante, ¿no? Y creo que en ese momento en el que me di cuenta de que realmente se pueden hacer las cosas de manera diferente y que no tenemos que exigirnos tanto. Claro, y yo creo que eso también te hace crecer como profesional, de decir, yo he pasado por esta oscuridad, he aprendido esto, tengo este aprendizaje de que, pues eso, somos personas y tenemos necesidades y épocas y momentos. ¿Cómo puedo ayudar también a las emprendedoras que me llegan a mí a que esto se lo tomen con más calma, ¿no? Pues a partir de cómo es una planificación más consciente y seguramente el programa que comentabas que vas a sacar tiene mucho de esa parte también. Sí, muchísimo. La verdad es que sí. Y al final es que es importante entender que no podemos con todo y es que eso es clave. O sea, yo creo que hemos crecido, ¿no? Con esa creencia de que como somos mujeres podemos con todo y más lejos de la realidad esto no es así. Y la productividad al final lo que hace es dónde vamos a poner el foco para trabajar en eso. Para Totalmente.
tiempo y nuestra energía en eso, no en 100 frentes abiertos, porque ahí es cuando viene la dispersión. Claro, no, totalmente. Yo eso fue una de las cosas por las que terminé, que contacté contigo para trabajar, porque sentía que estaba muy dispersa, muy picoteando. Entonces, bueno, también hay una parte de, siento que es de reeducarte, de decir, Elena, toca esto. No, ay, me apetece más, y encima yo con mi lado creativo, me apetece más ponerme a hacer, toca esto, ¿sabes? Pero, Esa parte de mentalidad que es la que, va a venir incorporada en el sí, nuevo sí. programa. Al final es muy importante. Súper. Y hablando de planificación, creo que es, bueno, me gustaría entrar como tema principal ya para que profundicemos un poco y aquellas emprendedoras que nos escuchan puedan sacar también provecho. Te quería preguntar cuáles son los errores más comunes que ves en la planificación de un emprendimiento y cómo podríamos evitarlos. Vaya. Te diría que hay varios errores muy comunes, pero si me tuviese que quedar con tres, los más principales, te diría que el primero es planificar sin tener una dirección clara. Porque muchas emprendedoras empiezan a planificar proyectos sueltos y no se paran realmente a analizar en qué punto está su negocio, qué es lo que quieren alcanzar exactamente, qué meta quieren conseguir, ¿no? Y sobre todo el punto también desde el que partimos, porque si no analizamos cómo está nuestro negocio, no sabemos qué necesitamos, qué nos hace falta para poder alcanzar esas metas, es muy difícil que esa planificación tenga sentido. Entonces, antes de coger la agenda y empezar a volcar tareas, hay que parar y decidir qué queremos alcanzar. Eso sería el primer error, creo que más común. El segundo sería el llenar la agenda de tareas sin dejar espacio para los imprevistos. Esto lo veo muchísimo, porque tenemos esa sensación de que para ser productivas tenemos que hacer muchísimas cosas en el día y lo que hacen es empezar a llenar esa agenda minuto a minuto, ¿no? Del día con cientos de tareas y esto al final no es nada ni flexible, ni productivo, ni eficiente, porque los imprevistos van a estar ahí siempre. No sabemos cuándo van a llegar, pero te aseguro que siempre van a llegar cuando menos los esperamos y dejar estratégicamente esas 2, 3 horas a la semana sin planificar son las que te van a dar ese margen para que cuando este imprevisto llegue, tú puedas reajustar, replanificar y reubicar ciertas tareas sin que tu planificación se vaya por tierra. Sí, sí, esto ya sabes que yo, esto, esos, esas horas bloqueadas las consumo siempre. O sea, es que madre mía. Sí, sí. Exacto. Al principio, por esa parte de mentalidad, es como, bueno, Laura, ¿cómo voy a dejar yo 2 o 3 horas sin hacer nada? Tú Tranquila, que tranquila. no vas a estar de brazos cruzados esas dos Y horas. si no adelantas, ¿no? Y Tipo, si si no no adelanto. adelantas algo que tenías, o si no, te vas a tomar un café a una cafetería bonita. Oye. Por supuesto, pero es clave para poder realmente tener esa planificación flexible, ¿no? Y por último, el tercer error también muy típico y muy extendido es el confundir productividad con hacer más y más y más. Esto lo venimos arrastrando sobre todo por esos trabajos por cuenta ajena, ¿no? Que nos decían, pues, contra más hagas, más vas a tener un ingreso extra, ¿no? Por ejemplo, a un mecánico, si este mes me arreglas 20 coches en vez de 10, vas a tener un ingreso extra de productividad de 300 euros. Pues, ¿qué hace eso? Que trabajemos sin parar, sin ver una calidad en el trabajo realmente, simplemente hacer por hacer. Y creo que eso lo hemos ido llevando al emprendimiento. Y es un error que de verdad tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de que la productividad es hacer más y más y más, porque la productividad es todo lo contrario, es dónde voy a poner el foco y dónde me voy a centrar solamente en eso para que realmente pueda mover y pueda avanzar en mi negocio. Y la solución para eso es simplificar y quedarnos con lo esencial. Sí, sí, totalmente. Es que sí, porque es lo que comentaba antes, si no al final nos acabamos dispersando un montón y justamente cuando más productivas queremos ser es cuando se generan muchos más bloqueos, la cabeza no está para eso porque encima pues hay mucha presión encima tuyo, entonces simplificar siempre lo hace pues eso, verlo con más claridad y, y que salgan mejor las cosas, sí, sí. Totalmente.
trabajo de mejor calidad, nosotras estamos también, nos sentimos mejor, cuidamos nuestra energía, avanzamos, es que es realmente lo que necesitamos y esa es la forma que yo siempre enseño de trabajar. Total. Y si habláramos sobre, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos y las herramientas a usar que recomiendas a una emprendedora que quiere empezar a planificar su negocio con foco, por ejemplo? Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque me la hacen mucho, ¿no? ¿Qué herramienta, Laura? ¿Qué herramienta utilizas? Laura, ¿qué herramienta me recomiendas? Y siempre digo lo mismo. Lo primero de todo es ganar foco, ¿vale? Y el foco no te la va a dar la herramienta. El foco te lo va a dar que tú pares, que tú analices tu negocio, que sepas a dónde quieres dirigirte y que te hagas la pregunta, vale, ¿qué quiero alcanzar yo en los próximos 3 meses? ¿Y qué proyectos me van a ayudar a mí a alcanzar ese objetivo? Eso es el primer paso de todo, tener ese foco, esa claridad de hacia dónde me quiero dirigir. Después, el segundo paso sería priorizar, ¿vale? Que aquí nos cuesta porque queremos hacer de todo, siempre nos cuesta tomar decisiones de qué sí y qué no, por lo tanto, priorizar es algo que siempre en general cuesta bastante, pero es el segundo paso, priorizar, porque no nos sirve de nada tener una planificación, un objetivo, si llevamos 10 proyectos abiertos a la vez. Como decía, hay que centrarse en máximo los 3 proyectos más importantes y poner el foco, la atención, la energía ahí. Y luego ya como tercer paso sí que entra escoger esa herramienta que nos va a ayudar, digamos, a sostener y a llevar a la práctica en el día a día todo ese sistema, ¿no? Y toda esa claridad que hemos conseguido en los 2 primeros pasos. O sea que la herramienta es importante, no digo que no, pero no es lo principal. La herramienta no es lo que te va a hacer a ti ser productiva o no. Claro, Es el sistema que tú has creado y esa claridad que tú has conseguido antes de escoger la herramienta. Y después de todo esto, sí que como herramienta, a mí me gusta mucho recomendar Notion, porque es verdad que es una herramienta que es muy potente. Puedes organizar todo tu negocio desde ahí y eso da una calma, una claridad y una paz mental que es increíble. Y luego también, como segunda herramienta, como emprendedora, recomendaría siempre un calendario digital, pues para poder tener ahí nuestros eventos y poder visualizar a semanas vista, digamos, cuál es esa capacidad que nosotras tenemos de trabajo en función de los eventos y los proyectos en los que estamos en marcha. sí, sí. No, totalmente, porque es que yo bueno, al final usaba Notion antes, Ujú. tú lo sabes, pero con una profundidad como más superficial. Pero desde que vi tu plantilla dije, oh my God, tipo, Notion tiene un potencial que flipas y sí, sí, la verdad que poder como concentrarlo todo ahí, se puede conectar con el calendario y demás. Ostras, es que es una fantasía. Yo, por ejemplo, mucho tiempo me ha gustado más así lo analógico, ¿no? Las libretas y demás, pero al final sentía que era como, tengo que ir con 50 libretas encima, no, ¿no? Entonces al final me iba mejor Notion. Si tengo que hacer, no sé, un copy de Instagram, obviamente me va mejor tenerlo en Notion y luego copio y pego. Todas esas cositas que a la larga, o lo del calendario, en el móvil lo podemos llegar a tener todo y, y bueno, y es más cómodo, obviamente, si un día me apetece y voy a un sitio, me gusta más apuntar en libreta, pero como ya saber para qué te funciona cada cosa y eso cada una. Quizá una otra persona prefiere, pues yo uso Google Drive, yo uso Trello, no sé, ¿sabes? O sea que hay muchas herramientas realmente. Sí, realmente al final es que ya te digo, la herramienta es lo menos importante en cuanto a la productividad y planificación, diría que es lo menos importante, porque hay cientos de herramientas y a cada una nos va a venir mejor una u otra. Y no quiere decir que porque escojamos una herramienta ya va a ser la definitiva. A medida que nuestro negocio va avanzando, nuestra forma de ver y de ofrecer nuestros servicios también va cambiando, seguramente vamos a ir también adaptando o cambiando de herramienta. O sea que lo tenemos que tener claro que lo principal es ese sistema de trabajo que hay detrás. Lo demás Totalmente. es un complemento. Pues sí, estoy contigo. Y me gustaría pasar a la ronda de preguntas sinceras pero cortas, que bueno, la idea es como que respondas un poco sin pensar demasiado en lo que a ti te salga. Vale. Y la primera sería, ¿qué no esperabas cuando emprendiste aquellas cosas pues que no nos cuentan? Wow, yo pensaba, o sea, no creía que fuese un viaje tan interno de autoconocimiento y de mentalidad.
y además constante. Mm. Porque, realmente yo cuando empecé oía mucho ya esto, ¿no? De la mentalidad, de autoconocimiento para emprender y ya, va, esto no va conmigo. Yo me voy a la acción, a la acción, a la acción, ¿no? Y me di cuenta a los pocos meses que no, que la mentalidad y el autoconocimiento tiene un peso bastante importante y a día de hoy, lo sigo trabajando y además es algo que, aunque demos un pasito y venzamos algo, como por ejemplo puede ser el síndrome del impostor, siempre va a aparecer ahí en momentos en los que nos salimos de la zona de confort, siempre vuelve, ¿no? Y es algo como que tenemos que trabajar de forma constante. Y no me imaginé que eso para nada estuviese relacionado con crear un negocio. Totalmente, yo tampoco, encima, justamente coincidió un poco que cuando emprendí llevaba, no sé si medio año en terapia, y yo creo que ha sido como que eso, ambas cosas juntas me han hecho crecer exponencialmente porque era como yo trabajando internamente, pero también paralelamente en esta mentalidad de, por un lado, la de comprensión, la de me abrazo, que esto también como que al final lo he ido aprendiendo y creo que es una parte muy bonita, pero también la de creértelo, la de luchar por lo que quieres, dejarte sostener por otras compañeras, o sea, es que es un mundo. Ayer lo comentaba con una amiga, le explicaba lo que hacía y claro, se queda un poco como, ¿qué? ¿Sabes? Y le digo, tía, es un mundo aparte, ¿sabes? Tipo, tú puedes explicarlo, pero la persona que más te va a entender es obviamente pues alguien que también tiene emprendimiento. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y la segunda sería, ¿qué te sostiene cuando todo se tambalea? Volver a mí. O sea, parar, cerrar los ojos, respirar tranquilamente, reconectar con el motivo real por el que estoy haciendo lo que estoy haciendo, por el que estoy emprendiendo, que es ser una mamá presente y, y hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Poder trabajar y realmente poder tener esa vida que quiero, con la que sueño. Y para mí eso es lo que más me sostiene. Porque muchas veces, como hablábamos durante toda la conversación, ¿no? Que yo sea experta en mentalidad, en productividad, en procrastinación, en hábitos, no quiere decir que yo haya momentos en mi vida en los que no procrastine o no sea productiva, evidentemente. Total. Pasa, porque tenemos las herramientas, tenemos los métodos, pero luego al final es fácil, ¿no? Que nos dispersemos y que acabemos en esa productividad tóxica. Y cuando yo siento que estoy entrando en ese momento de salirme de esa planificación, parar, reconectar y volver a conectar conmigo, oye, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque mi objetivo es pasar más tiempo con mi bebé, pues, eh, ¿estoy consiguiendo esto? No, estoy notando que me estoy desviando del camino, vamos a volver a reconectar. Para mí eso es lo que más me ayuda, digamos, a sostenerme cuando todo se tambalea. No, estoy totalmente contigo porque es como eso, recargar energía o hacer como un tipo de limpieza interior. Incluso me recuerda un poco al efecto cuando pues tienes un bloqueo creativo o lo que sea, quizás, o no sé, o eso, tienes que ser muy productiva, tienes mucho trabajo, pero estás bloqueada. Obviamente, lo que hacemos la mayoría o muchas veces es como seguir ahí, pum, 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 pero quizá lo mejor es darte una vuelta, me voy a clase de pilates que me gusta, em, justamente eso, porque luego vuelves, te sientas y dices, vale, veo el mundo de otro color, y yo creo que también tiene que ver con las emociones que se van despertando. Totalmente, yo siempre, bueno, tú lo sabes, que en la mentoría lo hemos trabajado y siempre te he repetido una y otra vez que lo importante es que tengamos durante el día y durante la semana momentos para nosotras, para recargar esa Sí, energía, porque es súper importante, de verdad. Eh, tenemos esa sensación, esa culpabilidad de estar descansando, no porque debería ser productiva, ¿no? No, estás siendo productiva porque estás descansando. Porque cuando te vuelvas a poner a trabajar, vas a tener esa claridad, vas a ser más creativa, vas a tener el cerebro más descansado, más energía, más foco, y eso va a hacer que tú puedas avanzar en lo que estás trabajando en menos tiempo. Y esa es la base de la productividad, que hay que tener la mentalidad que tenemos respecto al descanso. totalmente. Es que es como, bueno, creo que también viene un poco de atrás, de lo que se nos ha inculcado, incluso de trabajo, ¿no? De por cuenta ajena. Pero bueno, estamos en el camino y yo creo que cada una encuentra al final su balance y su manera de, no sé, es como, si ahora no me puedo permitir justamente irme a dar una vuelta de 2 horas, pues a mí me sienta bien, justamente me pongo así, con el cafecito, un rato, y ya es mi paseíto. No hace falta
falta mucho. A veces 10, 15 minutos ya son muy potentes y muy poderosos para cambiar Sí, ese ¿eh? estado de ánimo. O sea que realmente Mimarte un no hace poco. falta mucho tiempo. Sí, sí. Y luego tendría otra pregunta que es, bueno, las emprendedoras estamos continuamente creciendo y en evolución, ya sea como aprendiendo cosas nuevas o trabajando en nosotras mismas. ¿Qué estás explorando o mejorando últimamente? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en una mentoría de comunicación verbal y no verbal, porque siento que es tan importante incluso casi como lo que hacemos, porque si no sabemos transmitir realmente lo que hacemos, lo que van a conseguir al trabajar con nosotras, creo que eso nos paraliza muchísimo. Y la verdad es que estoy súper contenta de haber invertido en esta formación, porque todo a nuestro alrededor, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo gesticulamos, cómo vestimos, cuál es nuestro entorno, creo que todo eso comunica muchísimo y de verdad que es súper importante. Y ya te digo que cuando acabe esta formación será otra, porque también considero que la parte de crecimiento es súper importante, ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Yo creo que el estar continuamente aprendiendo es algo que nos enriquece tanto que, bueno, yo lo disfruto. Yo siempre dejo una parte en mi semana de formación. Claro, está muy guay porque me parece muy bonito que aparte de cuidarnos, queramos como siempre ser una mejor versión, ¿sabes? Es como, ¿qué tengo más por ofrecer? ¿Qué, ahora de qué cogeo? De esto. Yo es lo que te dije cuando empecé contigo. Em, yo siempre me había considerado una persona organizada, lo llevaba todo bien. De hecho, mis padres cuando les dije, voy a hacer esto, y me dijeron, ¿ah, sí? Pero, tipo, más, y yo, sí, sí, hazme caso. Pero básicamente, yo era un momento que necesitaba, que iba como muy al galope y entonces en ese momento pues me descentré y por eso justamente decidí hacer contigo la mentoría, ¿no? Pero como eso mil cosas, o sea, siempre podemos mejorar en cosas que también tiene que ser que te nazca hacerlo, que no ahora porque yo tengo una lista de 50 cosas por mejorar, tengo que hacerlas todas, pero algo que te apetezca, que en ese momento lo que comentabas, prioricemos, que sea realmente importante, ¿sabes? O sea, mejorar, podemos mejorar en muchas cosas, pero una por una, que nos llame la atención, que nos, que nos nazca, ¿sabes? Básicamente. Sí, que nos apetezca y que vaya a tener un impacto directo en lo que hacemos, ya no solamente a Sí, nivel profesional, sino en mi día a día. O sea, la verdad es que sí, la formación para mí es clave. total. Y la última pregunta sería, ¿qué le dirías a tu yo emprendedora de hace 2 años? No sé si quieres ajustar el tema de los años, porque ahora mismo no me acuerdo cuántos años llevas, pero Sí, aproximadamente unos 2 y pico, o sea, que más o vale. menos entra por ahí justo. Pues diría muchas cosas, pero creo que lo resumiría en confía en ti. No hace falta tenerlo todo claro para empezar y que esa claridad va a venir a medida que vayas avanzando. Yo creo que eso es lo que me diría a mí misma. Hay esos momentos de esas emprendedoras hace 2 años que lo ven ahí todo negro, tipo, pero esto va a ir bien. Yo en 2 años podré seguir disfrutando de este negocio. Pues sí, queridas, vas a poder, confía, obviamente trabaja, no te voy a decir que solo confíes, pero cuando, yo siempre lo digo, cuando las cosas las ponemos de corazón, se nota, se siente y la gente quiere como vibrar alrededor de eso. Sí, sí, Totalmente. Y confianza, confianza en nosotras mismas, que va a haber momentos duros, que nos vamos a caer, que vamos a encontrar obstáculos, pero que eso es parte del camino y que también tiene su parte bonita, como decíamos al principio. Eso nos va a total. hacer crecer y nos va a hacer avanzar y llegar al punto en el que estamos. La confianza en una misma es que me parece precioso, porque yo desde que la conocí me siento que soy mi mejor amiga y que todo lo que pase, yo estaré conmigo, intentaremos hacerlo bien y no sé, es como un diálogo que es mucho más bonito, la verdad. Y bueno, ya estamos llegando al final y me gustaría cerrarlo con una pregunta en particular que es que ¿a qué compi emprendedora te gustaría ver como invitada en Resplandor? Pues mira, me encantaría ver por aquí a Greter, a la mentora de comunicación, que te Vale, un poquito, súper. porque de verdad que ella tiene una visión de la comunicación y de liderar tu comunicación en tu negocio muy bonita y una historia también muy bonita detrás. Y creo que les puede venir muy bien a todas las emprendedoras que escuchan el podcast
esa visión que tiene ella, porque de verdad que te enseña no solo a comunicar y hablar bien, sino a comunicar y a liderar tu comunicación, sobre todo desde tu esencia, desde el conectar contigo misma para poder conectar con otras emprendedoras. Y la verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo y aprendiendo muchísimo con ella. Y me encantaría que ella estuviese por aquí en una de las próximas entrevistas. Qué guay, pues me apetece mucho, la verdad. O sea, ya me pasarás en Instagram, luego te lo pido, pero creo que sí, que tiene mucho que ofrecer y me encantará. Yo no la conozco, así que me encantará también que podamos tener este ratito y bueno, y que explique también su historia y bueno, y cómo nos puede ayudar a todas a comunicarnos un poco mejor, que como decimos, la comunicación es fundamental. Totalmente. Y bueno, por último, me gustaría que dijeras a micro abierto cómo puede contactar la gente contigo, web, Instagram, lo que quieras. Pues pueden encontrarme en Instagram como soy barra baja Laura Álvarez. Allí comparto todo el contenido de planificación, productividad estratégica, flexible y consciente. Y me encantará conectar por allí con todas aquellas emprendedoras que quieran cambiar esa forma de trabajar en su negocio en el día a día y disfrutar más del proceso sin dejar de hacer crecer sus negocios. Y allí podrán encontrarme. Súper. Bueno, yo igualmente siempre dejo los links abajo porque al final también intento facilitar un poco eso. Si no, me buscáis en mis seguidos porque yo a Laura la tengo fichadísima. Así que, bueno, hasta aquí la charla de hoy. De verdad, gracias de corazón, Laura, porque lo he disfrutado mucho. Siempre es muy fácil hablar contigo desde la sinceridad, desde esta comodidad. No sé si te gustaría decir algo, pero bueno, gracias por explicar tu experiencia. Nada, yo gracias de verdad por haberme invitado. Me ha encantado tener esta charla tan natural, tan cercana, pues de estas luces y esas sombras del emprendimiento y de verdad darte las gracias por crear este espacio tan necesario y tan bonito. Gracias a ti, Laura, de verdad. Y a ti, emprendedora, gracias por estar aquí escuchándonos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.